Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuamos con los estudios introductorios de la colección Grandes Pensadores de la editorial Gredos, y en este caso es el turno de Descartes y el estudio introductorio de Cirilo Flores Miguel. Vamos entonces a ello. René Descartes, la constitución de la modernidad. Este estudio introductorio presenta a René Descartes como el héroe indiscutible del segundo comienzo de la filosofía, el que ocurre en la modernidad. Así como Sócrates fue la figura central del primer comienzo en Grecia, Descartes se presenta a sí mismo en el discurso del método como el héroe de la razón moderna. George Hegel lo consideró un héroe del pensamiento que reconstruyó la filosofía sobre nuevos cimientos después de 1000 años. A diferencia de Sócrates, Descartes no estaba dispuesto a morir por sus ideas, por lo que eligió vivir en Holanda, un país libre en una época de guerras de religión. Su vida y obra ejemplifican y constituyen la modernidad, colocando al hombre en el centro y abriendo el camino para la ciencia y la técnica modernas. Vida y contexto histórico. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, Turena, Francia, en una familia de la baja nobleza. Perdió a su madre a los 13 meses y creía haber heredado de ella una enfermedad pulmonar, lo que explicaría su carácter enfermizo. Se educó en el colegio jesuita de La Flèche entre 1607 y 1614, donde estudió lógica, filosofía aristotélica y, de forma suplementaria, matemáticas. Las ideas del jesuita Christoph Clavius, quien proponía las demostraciones matemáticas como una alternativa a las disputas escolásticas para excluir la duda, influyeron notablemente en Descartes. Las matemáticas se convirtieron en la base de su pensamiento. También mostró un temprano interés por la nueva ciencia, celebrando los descubrimientos de Galileo, y leyó los ensayos de Montaigne, que pudieron inspirarle a buscar nuevos caminos hacia el saber. Tras dejar La Flèche, obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad de Poitiers en 1616. Posteriormente, se alistó en la Escuela de Guerra de Breda, Países Bajos, donde conoció al científico Isaac Beckman, con quien estudió matemáticas y mecánica. Beckman fue decisivo para que Descartes buscara una ciencia unificada de la naturaleza y descubriera la matemática como la ciencia fundamental del saber. La metáfora de la máscara de soldado le sirvió para describir su salida al mundo como una entrada enmascarada. La vocación de Descartes. El 10 de noviembre de 1619, mientras estaba en el ejército bávaro, tuvo una revelación en una habitación caliente, Poelé, sobre la esencia de su nueva filosofía, la unidad de las ciencias en torno a la matemática. Este acontecimiento marca el inicio de una nueva forma de hacer filosofía, fundamentada en la experiencia del yo, subjetividad, a diferencia del modo griego que partía de la admiración por la naturaleza. Descartes interpreta este episodio a través de un sueño en el que un verso de Ausonio le pregunta: ¿qué camino seguiré en la vida?, simbolizando su decisión de elegir el camino de la filosofía. Entre 1620 y 1628 viajó por Europa y en 1623, en París, contactó con el padre Marin Mersenne, quien se convirtió en un mediador fundamental con el mundo científico de su época. Finalmente, en 1628, eligió Holanda como su residencia por ser un país tolerante, lo que le permitiría ejercer su pensamiento con libertad y evitar la condena de la Iglesia, como le ocurrió a Galileo. El camino de la filosofía. En Holanda comenzó a trabajar en su primer tratado de física, El Mundo o Tratado de la Luz, con el objetivo de construir una ciencia unificada para explicar todos los fenómenos naturales. Sin embargo, al enterarse del arresto domiciliario de Galileo en 1633, decidió no publicar la obra para no correr el mismo riesgo. Presionado por sus amigos, publicó en 1637 el Discurso del Método, con 3 apéndices: la Drióptica,
los meteoros y la geometría, para demostrar que su método era superior al tradicional. En esta obra argumenta que solo las matemáticas son ciertas y todo debe basarse en ellas. En 1641 publicó las Meditaciones metafísicas, que exponen el núcleo de sus ideas metafísicas. Finalmente, en 1644, aparecieron los Principios de la Filosofía, donde proponía una base matemática para todo el universo, comparando su estudio con la mecánica y desarrollando su teoría de los vórtices. Los últimos años. La evolución de su pensamiento no se detuvo con los principios. Su correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia lo llevó a reflexionar sobre el libre albedrío, las pasiones y la moral, lo que culminó en su obra Las Pasiones del Alma, 1649. En 1649 aceptó una invitación de la reina Cristina de Suecia para ir a Estocolmo. Las reuniones con la reina a las 5 de la mañana en el frío clima nórdico le provocaron una neumonía que le causó la muerte el 11 de febrero de 1650. El Renacimiento, una época de cambio. El Renacimiento, aunque anterior a Descartes, un hombre ya del barroco, sentó las bases de la modernidad al colocar al hombre y su conciencia individual como valor supremo, por encima de cualquier autoridad. Este cambio implicó buscar un nuevo fundamento en la razón humana. En esta época se revisó profundamente el concepto de método, especialmente en Italia con figuras como Galileo. Petrus Ramos fue un teórico clave que propuso un método universal basado en la dialéctica, entendiendo el método como una disposición del espíritu con un orden claro y medido. Paralelamente, la escritura de la historia también cambió. Autores como Maquiavelo y Baudin sustituyeron conceptos como la providencia o la fortuna por la virtud, la fuerza y la prudencia humanas, instaurando al hombre como actor de la historia. Montaigne completó este proceso al poner al sujeto histórico como el verdadero protagonista. Estos cambios prepararon el camino para que Descartes reconstruyera el mundo desde su propia subjetividad. El Barroco, época de Descartes. Los caminos del empirismo. El proyecto racionalista de Descartes se diferencia del empirismo de Francis Bacon. Mientras Bacon proponía un método inductivo basado en la experiencia sensible, Descartes defendía un método racionalista basado en la intuición, definida como una concepción del puro y atento espíritu, tan fácil y distinta que no quede en absoluto duda alguna. Su camino se basaba en la evidencia racional, en contraste con el materialismo de Thomas Hobbes o el empirismo de Pierre Gassendi. La polémica de Gassendi muestra dos modelos de ciencia, el del cubo, inductivo, y el del reflector, cartesiano, donde el sujeto, dotado de la luz natural de la mente, explora activamente la realidad. El barroco y la concepción cartesiana del mundo. Descartes utiliza la metáfora de la máquina para su interpretación física del mundo. El mundo es un sistema mecánico y sus fenómenos son productos de ese mecanismo que pueden ser conocidos sin recurrir a realidades ocultas. No pretende conocer la esencia profunda de la realidad, sino explicar sus efectos observables a través de hipótesis o fábulas. Este enfoque, conocido como ficcionalismo, busca explicar los hechos sin preocuparse por las causas últimas, ya que éstas son inaccesibles al entendimiento humano. Así, la física cartesiana busca dar razón de lo que aparece, los efectos, de manera pragmática y utilitaria. Pensamiento. El comienzo del sistema. En 1628, Descartes redacta las reglas para la dirección del espíritu, donde inicia la fundación de una nueva filosofía. En esta obra rompe con la terminología aristotélica y escolástica y opta por la dialéctica de Ramos, utilizando conceptos como intuición, deducción y matesis universalis. Las reglas, ruptura con el aristotelismo y opción por la matemática universal. La primera regla defiende la unificación de todas las ciencias bajo un método general,
abandonando la división aristotélica. Este método es la matesis universalis, una ciencia general del orden y la medida aplicable a cualquier objeto. Sus dos operaciones fundamentales son la intuición, una percepción clara y distinta del entendimiento, y la deducción. El objeto del método es establecer una ciencia general cuyo núcleo es el orden, que permite diferenciar su método de los antiguos y construir el sistema del saber de manera analítico-sintética, yendo de lo complejo a lo simple y viceversa. La investigación de la verdad por la luz natural. En esta obra, Descartes propone encontrar en uno mismo, sin ayuda externa, toda ciencia necesaria para la vida. El nuevo método no parte de la experiencia empírica, sino del interior de la mente. En este texto, la duda universal es presentada como el primer principio de la filosofía, desde el cual se deduce la existencia del alma, Dios y el mundo. Esto marca una diferencia con su proyecto maduro, donde el cogito será el primer principio. La formación del sistema cartesiano y su lectura del mundo. El nuevo proyecto cartesiano se fundamenta en la doctrina de la creación de las verdades eternas por Dios, que son el fundamento último de todo conocimiento. La filosofía cartesiana se convierte en una filosofía primera que busca fundamentar la física partiendo de la veracidad de Dios para garantizar el conocimiento del mundo. El mundo. En esta obra, Descartes establece una diferencia clave entre nuestras sensaciones y las cosas que las producen. Al igual que las palabras no se parecen a las cosas que significan, las sensaciones no son semejantes a los objetos. La percepción se basa en la desemejanza y la figura, entendida como extensión, es el elemento común que permite la inteligibilidad de lo sensible. El conocimiento funciona como un proceso metaforizador, donde la mente interpreta la desemejanza a través de la fabulación de un mundo nuevo, no de una copia del mundo real. La antropología cartesiana y el tratado del hombre. Descartes rompe con la tradición que veía al hombre como un microcosmos y lo interpreta como un ser autónomo, una unidad de alma y cuerpo. Abandona el modelo del organismo animal y lo sustituye por el de máquina. Voy a suponer que el cuerpo no es más que una estatua o máquina de tierra. Sin embargo, la máquina humana es única porque es una máquina que siente. El corazón es el principio de la vida, un motor que genera todos los movimientos, mientras que el cerebro es la sede principal del alma racional, donde se producen las sensaciones. El método cartesiano y la estructura del discurso. El discurso del método, 1637, es presentado como una autobiografía intelectual o una fábula de su vida para explicar su camino hacia la razón. Primera parte. Describe su itinerario desde un ser lector, sujeto a percepciones, a un actor en el gran libro del mundo, soldado viajero, hasta constituirse como autor o sujeto encontrando la ciencia en sí mismo. Segunda parte. Busca un fundamento firme para su filosofía, desechando la lógica y el álgebra tradicionales y proponiendo su famoso método de 4 reglas, basado en la matemática. Tercera parte. Expone una moral provisional de 3 máximas para guiar su vida mientras reconstruía el saber. Esta moral se basa en la firmeza de la decisión y la voluntad, no solo en la certeza del entendimiento. Cuarta parte. Aplica su método a la metafísica y formula su tópico más conocido: pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Esta verdad, indudable y resistencia a los escépticos, se convierte en el primer principio de su filosofía. A partir de aquí, desarrolla su teoría de las ideas y las pruebas de la existencia de Dios. Quinta parte. Resume su física del Tratado del Mundo, utilizando un método hipotético deductivo y la metáfora de la máquina para explicar el funcionamiento del universo. Sexta parte. Expone su concepción de la ciencia como un saber técnico y aplicado, cuyo objetivo no es la contemplación, sino ser útil para que el hombre se convierta en dueño y señor de la naturaleza. Las meditaciones metafísicas. Esta obra representa la madurez de su proyecto de investigación de la verdad. Meditaciones 1 a 3.
establece su itinerario metafísico, parte de la duda metódica, la hipótesis del genio maligno, llega a la primera certeza, ego sum, ego existo, y de ahí demuestra la existencia de Dios como ser perfecto y no falaz, quien garantiza la verdad de nuestras ideas claras y distintas. Expone su teoría de las ideas innatas como la idea de sí mismo y la de Dios, que no provienen de los sentidos ni de la voluntad, sino que nacen con la facultad de pensar. Meditaciones 4 a 6 invierte el argumento cosmológico, demostrando la existencia del mundo a partir de la veracidad de Dios. En la sexta meditación, recupera la certeza sobre el mundo sensible y afirma la unión del cuerpo y la mente, que no es como un piloto en su navío, sino una unión tan estrecha que componen un solo todo, unum quid. El cogito y sus interpretaciones. La formulación del cogito en las meditaciones, yo soy, yo existo, es distinta a la del discurso, pienso, luego existo. No es un razonamiento, sino una experiencia o intuición directa de la existencia que se da en el acto de pensar o dudar. Es la primera verdad sobre la que se construye toda su filosofía. Esta experiencia originaria es la de un yo que existe como una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón. El último trayecto, las pasiones del alma y correspondencia con Isabel de Bohemia. En la etapa final de su pensamiento, Descartes completa su sistema abordando la moral y la unión del alma y el cuerpo. Su correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia fue clave en este desarrollo. La moral cartesiana no es una moral estoica de seguir a la naturaleza, ya que la nueva ciencia presenta un universo infinito que no puede servir de norma. La virtud cartesiana consiste en la firme y constante resolución de la voluntad de hacer lo que la razón juzga como lo mejor. La felicidad reside en el contento espiritual que se deriva de esta práctica virtuosa. Las pasiones del alma. Define las pasiones como percepciones o sentimientos o emociones del alma, que son causadas por los movimientos de los espíritus animales en el cuerpo. Las pasiones son útiles porque incitan al alma a querer lo que es beneficioso para el cuerpo. La generosidad es la virtud clave, que consiste en estimarse a uno mismo por el buen uso del libre albedrío, que es la principal perfección del hombre. La mente corpórea. Para explicar la interacción entre alma y cuerpo, Descartes recurre a la glándula pineal, un lugar en el cerebro donde las impresiones sensibles se unifican antes de llegar al alma. Esta unión es la base del verdadero hombre, un sujeto que es a la vez pensante, ideas, sintiente, pasiones y libre, acciones. En conclusión, el pensamiento de Descartes evoluciona desde un proyecto centrado en la ciencia y la búsqueda de la verdad, certeza metafísica, hacia una filosofía moral enfocada en la dirección de la vida, la acción y la sabiduría práctica, culminando en una antropología del sujeto libre. Y bien amigos, eso ha sido todo respecto de este libro. En el próximo de la serie es el turno de Hobbes, que en realidad es un poco anterior en la cronología, pero bueno, lo abordamos por distintas razones en el próximo video. Así que si les gustó, denle like y nos vemos en la próxima.